Muy bien, buenas tardes a todos los que ya están presentes en esta sesión. Agradecerles mucho por su puntualidad y por su presencia en esta sesión con la licenciada Verónica Lisset González Penado. Ella, bueno, yo les compartí a ustedes el perfil profesional de la licenciada, pues ya ustedes saben que tiene bastante experiencia en el área laboral y nos ha concedido una ponencia respecto al tema que ya les había mencionado, que se trata sobre los regímenes especiales de trabajo. También les compartí a ustedes las demandas de inconstitucionalidad que ella ha presentado y sobre eso y también el tema de los regímenes especiales del trabajo nos va a hablar un poco ahora. Entonces les agradecería mucho que pongamos atención y cualquier pregunta que ustedes tengan la podamos hacer al final de la sesión. Así que le damos la bienvenida, licenciada, y la escuchamos. Muchísimas gracias. Solo me confirman si me escuchan bien y si ven mi pantalla, por favor. Sí, la escuchamos y la podemos ver. No sé si va a compartir la pantalla. Sí, y no están viendo mi pantalla. Sí, la estamos viendo a usted, pero la presentación no la podemos ver. Permíteme. Ahorita ven mi presentación. Sí, ya la podemos ver. Perfecto. Tengan muy buenas tardes, compañeros de aula, compañeros de estudio, futuros colegas. Es un gusto para mí estar con ustedes, exponiendo y trabajando junto con ustedes uno de los temas relevantes del derecho laboral que tiene poco conocimiento de cómo es su regulación, porque por regla general entendemos ¿qué vamos a entender con el trabajador ordinario, común y corriente? Sin embargo, el legislador de 1972 tuvo a bien señalar ciertos regímenes especiales que no obstante tenemos el marco legal y constitucional general, tenemos ciertas características especiales. Y nosotros, como conocedores del derecho, como futuros colegas, debemos de ver siempre ese proceso de constitucionalidad, esa evaluación de constitucionalidad, donde encontramos nosotros una carta magna donde están los derechos mínimos de una persona, en este caso que vamos a ver derecho laboral de los trabajadores, y que debe de ser garantizada por la legislación secundaria. Como vamos a ver en el transcurso de esta ponencia, existen ciertos vacíos, ciertas vulneraciones de derechos fundamentales laborales en la regulación que se encuentra aún vigente de 1972. Los regímenes especiales de trabajo. La Constitución en el artículo 2 reconoce ciertos derechos fundamentales. Como bien sabemos, reconocemos la diferencia entre qué es un derecho fundamental y un derecho humano. Es así que nos han enseñado en las aulas universitarias que los derechos humanos pueden no estar en la Carta Magna y que su reconocimiento sea posterior. Por ejemplo, el derecho del agua, el derecho de acceso a la información, que no estaba expresamente en la Constitución, pero ya se catalogó como un derecho humano. Así que el derecho del trabajo se encuentra regulado en el artículo 2 y vamos a ver. Dice, toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo. Artículo 37 de la Constitución comienza a regular qué es el trabajo. Y nos dice como definición de trabajo, el trabajo es una función social y debe de gozar de la protección del Estado y no se considera artículo de comercio. Cuando nosotros vemos esta palabrita de protección del Estado, sabemos que el principal garante, el principal protector de mis derechos como ciudadana y como trabajadora debe de ser el Estado. Existen ciertos derechos laborales constitucionales. ¿Qué quiero decir con esto? Este es un catálogo no taxativo de derechos laborales que deben de ser respetados. Son derechos mínimos.
Es decir, que esto es lo que se debe de respetar en toda relación de trabajo. Entendiendo cómo esta, como nos habrán enseñado en aulas universitarias, la relación que existe entre una persona que presta un servicio, ejecuta una obra, a cambio de una remuneración denominada salario. Artículo 17 del Código de Trabajo. Dentro de estos derechos laborales constitucionales encontramos derecho del trabajo y de la protección jurisdiccional, la igualdad salarial, cuando es en idénticas circunstancias, que también está regulado este artículo 38, está relacionado con el 123, si no me equivoco, del Código de Trabajo. La protección que goza el salario mínimo de la inembargabilidad, el derecho de la prima anual que sale en nuestra Constitución, refiriéndose al aguinaldo, derecho a una jornada máxima de labores, el derecho del día de descanso, del día de asueto, el derecho que tengo de una vacación anual, la regulación que hay de la edad mínima de las labores, el derecho que tengo de que me paguen una indemnización cuando a mí me han despedido, el derecho que tienen los beneficiarios por muerte del trabajador, el derecho a la negociación colectiva, los derechos, y aquí comienzan los regímenes especiales, los derechos que tiene el aprendiz, el derecho que tiene el trabajador a domicilio, el derecho que tiene la trabajadora, el derecho de las salas cunas, el derecho de conservación del empleo. No se preocupen que esta diapositiva se las vamos a hacer llegar con la licenciada Giselle. El derecho de la indemnización y gastos médicos por accidente de trabajo, el derecho de los trabajadores agrícolas, el de asociación, estabilidad laboral, huelga y seguridad social. Perdón que lo lleve corriendo, pero esto solo es para que ustedes tengan presente este catálogo de derechos que les acabo de mencionar son los que se deben de respetar mínimamente en una relación de trabajo. Y estos derechos son los que el papá Estado me tiene que garantizar a mí como trabajador. Encontramos que dentro de una relación de trabajo, un trabajador y un empleador. Trabajador, características, siempre va a ser una persona natural, siempre. El empleador, en cambio, puede ser una persona natural o una persona jurídica. Esto ténganlo presente para nosotros determinar cuándo vamos a estar frente de una relación laboral. ¿Por qué les digo esto? Porque existen ciertas dudas y ciertos criterios de profesionales del derecho que hablan que, por ejemplo, la figura del outsourcing es una figura que está regulando relaciones de trabajo. Lo que tenemos que tener presente siempre para identificar una relación de trabajo, que encontramos una parte denominada trabajadora que siempre va a ser una persona natural. Ahora bien, ¿qué es un contrato individual de trabajo? Encontramos su definición en el artículo 17 del Código de Trabajo. Nos dice que hay una prestación de servicio, una subordinación y un salario. Estos son los derechos en general que debe de respetarse para todo trabajador. Pero existen trabajadores que por sus características especiales, nuestro legislador y nuestro constituyente los tomó y los sacó de una generalidad para sacar la regulación especial. Los aprendices. Los aprendices está regulado en el artículo 61 y siguientes del Código de Trabajo. Y cuando vemos la definición del artículo, nos dice que es el convenio en el que una persona se obliga a enseñar a otra la práctica de un oficio, arte u ocupación. Características. Saben ustedes que el contrato individual de trabajo por regla general siempre debe constar por escrito, salvo dos excepciones que están regulados dentro de los regímenes especiales. Es común, y ustedes van a ver, y tienen que ser como futuros juristas, analizar la realidad de las cosas. Salgan y métanse a un taller de mecánica.
Van a encontrar algún muchacho aprendiendo un oficio, pregúntenle si tiene el contrato de aprendizaje. El contrato siempre debe constar por escrito. ¿Y qué pasa? Ahorita se piensa como en años anteriores, en años de mis papás, que son mucho mayores que los suyos, que mis papás era como, le voy a hacer el favor porque le voy a enseñar el oficio de mecánica al trabajador, sin ninguna otra formalidad. Cuidado con esto. Cuando nos pidan una asesoría laboral y lo primero que van a llevarnos es, usted va a llegar a la empresa y va a ver el marco de toda la empresa. Vea si tienen aprendices. Si ve aprendices, lo primero que vamos a nosotros a identificar, bueno, el contrato debe de ser por escrito. Este contrato de aprendizaje debe de ser aprobado por el Ministerio de Trabajo. El aprendiz tiene derecho a las prestaciones sociales, laborales y económicas. Recordemos que cuando nosotros vamos y contratamos a un trabajador, este no solo tiene derecho a su salario, tiene derecho a tres cosas: salario, prestaciones laborales, prestaciones sociales. Este trabajador también tiene derecho a todo esto. En otros países centroamericanos existe una edad mínima o un tiempo específico del contrato de aprendizaje. Sin embargo, en El Salvador está abierto. Los aprendices no pueden ser ocupados en labores incompatibles a su desarrollo físico o a labores ajenos a su oficio. Ojo con esto. Los aprendices y el empleador puede dar terminación de contrato sin responsabilidad a ninguna de las partes. ¿Qué significa esto? Si ustedes ven el marco regulatorio del contrato de aprendizaje, en este marco regulatorio no me dice cuánto puede pasar una persona siendo aprendiz. Es decir, que yo puedo tener a alguien contratado por 10 años como aprendiz. ¿Y cuál es la vulneración que se le está haciendo a ese trabajador? Que en cualquier momento, si él está contratado bajo esta figura del contrato de aprendizaje, en cualquier momento se da una terminación de contrato y tiene base legal para que no me paguen indemnización. Entonces, ahí es cuando vamos a aplicar los principios del derecho laboral y analizar estos casos específicos. Habrá aquí una vulneración a los derechos constitucionales del trabajador, porque voy a pasar 15 años en un contrato de aprendizaje y al finalizar no me van a pagar la indemnización por despido injusto. Quiero tomarles un tema en cuanto a la desvinculación de esta relación de trabajo de todos los regímenes especiales. Si ustedes ya vieron las causales de terminación de contrato, si ya vieron cómo se diluye esto, que puede ser por un acuerdo entre ambas partes, una decisión unilateral de las partes, si la toma el trabajador es renuncia, y si toma la decisión unilateral de terminar la relación laboral, el patrono puede ser un despido, o el proceso de terminación de contrato sin responsabilidad que ya se va ante el juez laboral. Cuando vengo yo y decido, por ejemplo, que voy a despedir a Julito Pérez, lo primero que debo de analizar es, bueno, ¿lo puedo despedir? Hay trabajadores que sí, yo tengo libertad de contratación y si yo ya no lo quiero tener en mi empresa, yo lo puedo despedir y simplemente honro el tiempo de servicio pagándole la respectiva indemnización que está regulada en el artículo 58. Pero hay trabajadores que el constituyente les ha dado un fuero, una capa protectora de, mire, en este fuero, aquí están el resto de trabajadores, ahí lo puede despedir, pero a los que están aquí adentro, usted no los puede despedir directamente. ¿Por qué? Porque estoy hablando de directivos sindicales, de mujer embarazada, de enfermos crónicos incapacitantes. Pero no obstante, si yo como empleador vengo y decido,
Ay, bueno, a mí no me importa, este trabajador es muy enojado, este trabajador me comete muchos actos de irrespeto, yo lo voy a despedir. Entonces ya no va a reclamar este trabajador indemnización por despido injusto porque este trabajador tiene una doble protección. A este trabajador le corresponde la prestación regulada en el artículo 464 del Código de Trabajo que se denomina salarios no devengados por causa imputable al patrón, quedándole el derecho, libre el derecho de que posteriormente pueda ir a reclamar la indemnización. Entonces, aprendices, me dice, la terminación de contrato sin responsabilidad para ninguna de las partes. Bueno, pero ¿qué pasa si dentro de este catálogo de trabajadores yo tengo una mujer embarazada, tengo un enfermo crónico incapacitante o tengo un directivo sindical? El mismo capítulo que me regula el derecho de los aprendices me dice que ellos tienen derechos sindicales. Podrá ser miembro de una junta directiva. Vamos a ir a relacionar el artículo 225 del Código de Trabajo, donde nos dice quiénes pueden ser miembros de la junta directiva de un sindicato. Una mujer embarazada está en contrato de aprendizaje, la puedo despedir. Ahí, en estos casos, esta disposición legal no se va a aplicar. ¿Por qué? Porque hay un nivel superior que está protegiendo a estos trabajadores. El trabajo a domicilio. Existe un convenio de la OIT que garantiza el trabajo a domicilio. Lamentablemente El Salvador no lo ha aplicado porque sería un gasto como algunos consideran los derechos laborales, pero vemos la regulación que tenemos aquí en El Salvador. Los trabajadores a domicilio se caracterizan porque ellos elaboran artículos en un hogar, en otro sitio, sin la vigilancia del empleador, sin subordinación, siempre que este último le suministre las materias primas. Si nosotros nos vamos a leer a Néstor del Buen, a Mario de la Cueva, comienzan a cuestionar si realmente aquí estamos frente a una relación de trabajo porque no hay subordinación. En la práctica, lo que se da, yo tuve la oportunidad de trabajar muy de cerca después de que había presentado la inconstitucionalidad del salario mínimo de los trabajadores a domicilio con las bordadoras y con el sindicato de bordadoras de aquí del país. ¿Cuáles son las características de este tipo de régimen especial? El contrato debe de ser siempre por escrito. El empleador debe inscribirse en el registro de la Dirección General de Inspección de Trabajo. Regulación legal. ¿Pero qué pasa en la práctica? Tenemos muchas maquilas que tienen trabajadores a domicilio y simplemente no se inscriben en el registro de inspección del trabajo. ¿Por qué? Porque esto genera una mayor vigilancia. Si ustedes ven, la regulación legal es corta, obliga al patrón a suministrar los materiales y los útiles. Señores, es un régimen donde hay mucha vulneración de derechos fundamentales, donde no estaba regulado el salario mínimo y, por ejemplo, usted se va a los almacenes y pide algo bordado y se lo dan carísimo. Las trabajadoras tienen, por ejemplo, un pedacito así como la palma de mi mano y está totalmente bordado, a ellas les pagan $1.28 de dólar, 1.28. Y sobre esa cantidad de dinero, sobre ese 1.28, ellos deben de pagarle a otro trabajador que me explicaron que es como el que mide ciertas cosas, le va quedando a la trabajadora como 75 centavos. Estas trabajadoras no están sujetas al régimen del Seguro Social porque expresamente están
excluidas por la ley del Seguro Social. ¿Y saben qué es lo peor de estas trabajadoras? Que tampoco se le aplica el capítulo de riesgos profesionales del Código de Trabajo porque expresamente dice que ellos no van a estar incluidos. ¿Qué significa esto? Que le están vulnerando el derecho a la salud de las mujeres trabajadoras a domicilio. ¿Qué significa esto? Que me están vulnerando el artículo 50 de la Constitución, donde la seguridad social es obligatoria. Ahí no le dice, señor empleador, usted va a decidir a qué trabajador va a afiliar y a qué trabajador no va a afiliar. Seguro social, usted tampoco puede hacer esa distinción. Y en la práctica ahí está. Esta es una de las inconstitucionalidades que encontramos dentro de este régimen. Y les invito que hagamos un estudio de esto y planteemos la inconstitucionalidad. Miren, nuestro currículum lo comenzamos a armar desde ahorita, desde las aulas universitarias. Y yo les invito a que seamos generadores de cambio, a que realmente ustedes puedan buscar su nombre y su nombre no solo aparezca porque tienen Twitter, Instagram, Facebook y todas las redes sociales, sino porque desde ya estamos formando nuestro currículum como profesionales. Ahorita yo solo les estoy dando ideas de algunas que lamentablemente no he podido yo interponer, pero que sí sería muy bueno que alguno de los alumnos o algún docente acompañe y pueda interponer este tipo de procesos donde nosotros podemos expulsar del ordenamiento jurídico estas disposiciones legales que van contra de la Constitución. Giselle, se me olvidó consultarle si las preguntas eran hasta el final o cuando vaya terminando cada régimen especial. Si gusta, las podemos dejar para el final, para que pueda continuar y se lleve la secuencia del tema. O no sé, como guste usted. Lo que no me gustaría es que se vayan a quedar que vayan a perder el hilo de la pregunta. Ah, ok, perfecto. Pero si Entonces no, podemos aprovechar la oportunidad. No, está bien, podemos aprovechar la oportunidad por si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues la podemos hacer en este momento. Si podemos aprovechar la oportunidad de que justamente ahorita que podamos hacer la pregunta, ya pueda generar también cierto debate y así poder ir avanzando con el tema. De igual perfecto. forma, yo les compartí a ellos las sentencias y bueno, si quiere podemos ir avanzando. Bye. Ahí como gusten. Lo que quiero es que por favor tengan la confianza aquí. Nadie sabe más que nadie. Todos estamos aprendiendo. Esto es un proceso de aprendizaje. Y créanme que mis mejores maestros yo los he tenido en las aulas universitarias con mis compañeros de estudio. Yo nunca he tenido alumnos, he tenido compañeros de estudio. Así que siéntanse con la confianza de preguntar. Fíjense que en cuanto a estos trabajadores a domicilio, en el convenio de la OIT sí dice, y hay una clara diferencia, el legislador salvadoreño sí estableció que era obligación del empleador suministrar los materiales y útiles. En la OIT, en el convenio dice que no, que también puede ser suministrado por el mismo trabajador. Hace algunos años se hizo un análisis sin que nadie pensara en que iba a haber una pandemia. Se decía que el teletrabajo era la nueva forma de trabajo a domicilio. Sin embargo, ya vemos que cuando nos tocó enfrentar una realidad diferente, en vez de modificar y adecuar eso al Código de Trabajo, se sacó una nueva ley de teletrabajo. Luego encontramos otra de las trabajadoras más vulneradas acá de El Salvador. Solo les quiero explicar algo.
Fíjense que cuando se iban a plantear las demandas por despido injustificado de las bordadoras, si nosotros vamos a aplicar este capítulo, tenemos que demostrar que somos trabajadores a domicilio. ¿Cómo voy a probar en un juicio ordinario individual de trabajo que soy un trabajador a domicilio? Si dentro de las características está hablando de la inscripción en el registro de Dirección General de Inspección de Trabajo, esto me lo va a probar. ¿Qué pasa en la realidad? Que no las inscribían. Entonces se planteaba como trabajador a domicilio, no probaban eso, se declaraba improponible, improcedente, inadmisible la demanda, si se había hecho una prevención. ¿Y qué les tocó a estas mujeres? Les tocó plantear una relación laboral común y corriente porque no se les había reconocido de manera formal que ellas eran trabajadoras a domicilio. Esto pasa en los juzgados laborales. Y hubo una época cuando ven ustedes que cierran maquilas, la que tengo más reciente, Florenci, pero antes de esa hubo otra que simplemente abandonan todo y se van. Las bordadoras querían hacer su reclamo por indemnización por despido injusto, porque decían de que había una relación de trabajo, pero no lo pudieron plantear como trabajadoras a domicilio, sino como trabajadoras ordinarias. El trabajo doméstico está regulado en el artículo 76 del Código de Trabajo. ¿Qué vamos a entender como trabajador doméstico? Son los que se dedican en forma habitual y continua a labores propias del hogar, que no importen lucro ni negocio del empleador. No vamos a entender como un trabajador doméstico aquellas mujeres y hombres que trabajan para una empresa cuyo giro es este. Ustedes pueden ir a cualquier tienda y si les atiende alguien que no sea de la familia y que aparentemente sea la que nos ayude en las labores del hogar, solo por curiosidad pregúntenles el salario. Una de las características del trabajo doméstico es que ellas no tienen un salario determinado, no tienen un salario mínimo. Dice, salvo pacto en contrario, artículo 78. La retribución de los trabajadores del servicio doméstico comprende además del salario convenido, el suministro de alimentación y habitación. Al decir salario convenido, significa que yo puedo pactar con la empleada doméstica que yo le voy a pagar $40 mensuales. Y el código me lo permite, porque es el salario convenido. Y aparte le voy a dar a dónde dormir. Y aparte le voy a dar la comida. No, hasta mucho le estoy pagando. ¿Qué significa esto? Una vulneración al artículo de la Constitución que nos dice que todo trabajador tiene derecho a un salario mínimo. Pero si es un trabajador doméstico con esta regulación, bueno, me lo permite, yo ahí voy. Pero ¿qué pasa si se me ocurre que de verdad a mí el dinero no me alcanza? Entonces yo voy a poner una tienda en mi casa. Y mire, niña Mari, usted aparte de atenderme a mi grupo familiar, de hacer las cosas del hogar, cuando toquen la puerta, usted va a ir a ver y si es cliente de la tienda, usted va a atender la tienda. Voy a tener una venta de agua cristal, usted va a ir a hacerlo. Mire, fíjese que a mí se me ocurrió que voy a poner una pupusería en mi casa. Entonces, no, si usted no va a echar las pupusas, usted va a limpiar las mesas nada más y como, pues sí, no para eso le pago, pues para limpiar. Mire,
¿sabe qué, niña Mari? Yo la voy a meter a clases de cosmetología. Entonces vamos a poner un saloncito. Si hay algo que me importe a mí lucro como empleadora, en ese momento esta trabajadora deja de pertenecer al régimen especial de trabajo doméstico y pasa a ser un trabajador ordinario. ¿Qué significa esto? Que bajo ninguna circunstancia puedo venir yo y pretender mantenerle este salario de $40, ahora le voy a tener que pagar el salario mínimo legal. ¿Por qué? Porque ya desconfiguré esta relación de trabajo y ya se volvió una relación de trabajo de comercio y servicios. Es decir, que si esta trabajadora llega a demandar en un juicio ordinario individual de trabajo, ella prueba que me echaba las pupusas, que me limpiaba las mesas del comedor, de la pupusería, que ella le pistoleaba el pelo a mis clientes, la indemnización ya no se va a sacar conforme a los $40 que le pagaba, sino conforme al salario mínimo legal vigente. Características. Aquí tenemos una de las dos características en las que el legislador permite que el contrato se realice de manera verbal. Y si es verbal, por ejemplo, ¿cómo hago y cómo pruebo este contrato de trabajo? El artículo 1920 del Código de Trabajo nos dice que a falta de contrato escrito se puede probar por cualquier medio de prueba. Pero en el artículo 76 nos dice que es obligación del empleador extender cada 30 días una constancia en el que incluye el salario último de la trabajadora. Hay un desconocimiento lamentablemente de la normativa laboral. Nunca he escuchado que una trabajadora pida una constancia. El salario convenido que no estaba establecido el mínimo legal. Esto se resolvió mediante la inconstitucionalidad 143-2015, donde se promovió que tanto a los trabajadores a domicilio como a las trabajadoras domésticas se les estaba vulnerando este derecho fundamental. Este tipo de trabajadores tiene como característica el suministro de alimentación y habitación. Y ojo, aquí, ustedes saben que el trabajador ordinario se le puede hacer el contrato, la falta de contrato escrito es responsabilidad del patrono. Y si no tiene el contrato escrito, se le aplica la presunción del 413. Para que yo en cualquier relación laboral y como parte empleadora pueda hacer uso de dos grandes excepciones, hay dos cláusulas del contrato de trabajo que debe de constar por escrito, siempre. Una es el plazo regulado en el artículo 25 y otra el periodo de prueba, artículo 28. ¿Qué nos dice este artículo 28? Los primeros 30 días serán considerados como de prueba, pero obligatoriamente tiene que estar en el contrato escrito. Si, por ejemplo, yo decido y contrato, por ejemplo, la LIC Giselle me contrata a mí como asistente y este contrato es por tiempo indefinido, ella puede regular que los primeros 30 días me va a probar como asistente, a ver qué tan buena soy. Si ella comete el error de no consignar ese periodo de prueba en el contrato escrito, ya la hice. El día 29 ella llega y me dice, está despedida y en el periodo de prueba puede dar por terminado el contrato sin responsabilidad para ninguna de las partes y me quiere despedir. A mí se me habilita ir a reclamar a un juzgado de lo laboral indemnización por despido injusto. ¿Por qué? Porque cometió el error de solo decirme de que los primeros 30 días eran de prueba, pero no establecerlo en el contrato individual de trabajo. Esto es para todos los trabajadores. Pero ¿qué pasa con este régimen especial? El mismo legislador le da una presunción
y le dice los primeros 30 días van a ser de prueba. Es decir, que a esta pobre trabajadora se le presume que los primeros 30 días, si no le gustó al empleador, te vas y no tiene derecho absolutamente a nada. Cuando sabemos que si es un trabajador ordinario, así haya laborado 30 días, 20 días, si no está en periodo de prueba, puede reclamar la indemnización por despido injusto. Esto del salario mínimo que se tocó en la sentencia de inconstitucionalidad referida, vamos a ver, ¿qué es el salario mínimo? Es considerado como la retribución que garantiza en alguna medida la satisfacción de las necesidades básicas del trabajador y su grupo familiar. Esto para garantizar lo que el constituyente nos dice de una vida digna. Es una garantía de ingreso mínimo y por tal se entiende la remuneración indispensable para cubrir las necesidades humanas vitales. Es aplicable, según el constituyente, a todos los sectores sin excepción alguna. Por tanto, incluye tanto el trabajador a domicilio como el trabajador doméstico. El trabajador doméstico, lo que les relacionaba, tiene los primeros 30 días de periodo de prueba. En estos 30 días se puede dar una terminación de contrato sin responsabilidad para las partes, salvo que esté embarazada. Si está embarazada, si es directivo sindical, no hay plazo, no hay periodo de prueba que valga. Esto ya fue resuelto por la Sala de lo Civil y la Sala de lo Constitucional en jurisprudencia. Si es uno de los trabajadores que tiene fuero, no hay plazo ni periodo de prueba que valga. En la práctica, estos trabajadores de domésticos se enfrentan a un problema cuando quieren ir a demandar su prestación por despido. ¿Por qué? Porque en la práctica la forma de establecer un hecho, de lograr la convicción del juez, que lo que yo digo en mi demanda es cierta, tengo que presentar medios de prueba que acrediten esto. Una trabajadora del servicio doméstico, no obstante que es obligación del empleador darme la constancia, no me la extienden. Los trabajadores domésticos, dice la Constitución en el artículo 50 que la seguridad social es obligatoria, pero cuando se reguló lo de las empleadas domésticas, dice, podrá el empleador. O sea que le da la facultad de que él escoja si quiere o no inscribirla en el seguro social. O sea, tampoco cuento con esa prueba. Bueno, me quedo entonces con la prueba por excelencia de la mayoría de los juicios ordinarios individuales de trabajo en sedes judiciales. Bueno, entonces me quedo con los testigos. Sí, testigos a los que les conste todo de vistas y oídas. Y la prueba por excelencia testimonial que se da en materia laboral son compañeros de trabajo. Y en El Salvador, a duras penas, hay una empleada doméstica. ¿A qué testigo van a llevar? Ah, bueno, entonces no tengo esta, no tengo esta, no tengo esta. Me queda la declaración de parte contraria. Declaración de parte contraria. Acuérdense que el delito de falso testimonio es únicamente sujeto activo, tiene que ser un testigo. Entonces yo puedo ir perfectamente como declarante y negar todo. Entonces, ¿con qué se queda la empleada doméstica para probar su relación laboral? Esto es un problema que se da en la práctica. A veces preguntan, mire, ¿y valdrá la pena? Si usted va a asesorar a la parte trabajadora, usted dígale que sí. Porque puede que se encuentre con alguien que no tenga experiencia en esto de demandas y lo primero que hacen, casi siempre demandan a las señoras de las casas, dicen, ay, no, arreglemos. Yo no le debo, ella fue malcriada, pero arreglemos porque yo no quiero estar viniendo a los juzgados. Trabajador agropecuario,
las relaciones de trabajo que tienen lugar en el campo, en las labores propias de la agricultura. Características de ellos es que el contrato, la segunda excepción de contrato verbal, es el trabajador agrícola. También tiene el empleador la obligación de extender constancia cuando lo requiere el trabajador. No tienen derecho a estabilidad en el cargo, por tanto puede haber terminación de contrato sin responsabilidad para ninguna de las partes. La iniciación y duración y terminación de jornada podrá variar según el índole de las labores, pero siempre respetando que no debe de exceder las 8 horas. Giselle me avisa si me paso. Trabajo de las Está mujeres. bien, no hay problema. Gracias. Este es uno de los temas que a mí más me apasiona trabajar, porque he sido muy defensora de la mujer trabajadora. Fíjense que dice el artículo 42, y esta es una demanda que se me admitió el año pasado, ya pasó más de un año y sigo esperando la resolución, donde yo planteaba que si ustedes se van al artículo 42 de la Constitución, ahí dice en la parte final, la mujer embarazada tendrá derecho de conservación del empleo. A diferencia de otros países de la región centroamericana que dice, si es con justa causa, podrá iniciar el proceso ante el tribunal competente. Aquí no. El constituyente se cerró y dijo, la mujer embarazada tiene derecho de conservación del empleo. Conservación del empleo que me incluye Seguro Social y AFP, ¿verdad? ¿Cómo está regulado aquí esto? Una mujer embarazada no se puede despedir. Y si se despide, se le habilita para que vaya a reclamar salarios no devengados por causa imputable al patrono. Pero, sí, me despiden, me dan mi dinero por salarios no devengados, pero resulta que eso no es lo que yo quería. Yo quería que me aseguraran en el seguro social. Yo quería tener mi bebé en el seguro social. Eso no estaba regulado ahorita en El Salvador. Lo piden como medida cautelar y queda a criterio del juez si lo da o no lo da. Pero no hay una norma que a mí me diga la mujer embarazada se debe de reinstalar. Entonces se planteó esa inconstitucionalidad por omisión, por la falta de regulación del reinstalo para la mujer embarazada, no obstante que el constituyente había dicho que tenía derecho de conservación del empleo. El legislador se limitó únicamente a regular en el artículo 464 esto de los salarios no devengados. Es decir, si a un trabajador común y corriente y que no tenga fuero viene y le tira una patada a mi hijo y mi hijo queda lesionado de su piernita, yo puedo, uno, despedirlo y utilizar el artículo 50 vía excepción que si el trabajador se va a demandarme, mi mecanismo de defensa procesal va a ser, mire, no, yo lo despedí, sí, pero fue justificado porque él golpeó a mi hijo y lo lesionó. Lo puedo hacer vía acción, iniciar yo el trámite, adelantarme yo al trabajador y decir, señor juez, autoríceme por favor que nosotros rompamos esta relación de trabajo porque él vino y golpeó a mi hijo y se lesionó. Trabajador común y corriente. Tengo estas dos vías. Directivo sindical. Artículo 47, regulado con el artículo 248 del Código de Trabajo. Me dice que el trabajador, el directivo sindical, yo no puedo despedirlo, de hecho, sino solamente de derecho, ante autoridad competente. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros vamos a la distinción y a la clasificación del despido que hemos visto en clases, tenemos el despido de hecho, que puede ser directo o indirecto, artículo 55 del Código de Trabajo, el 55, 56 y relación en el 53, numerales 1, 3 y 4.
Quiere decir que el despido de hecho directo es que vengo yo como empleadora o mi representante patronal y le dice, Lic Giselle, usted está despedida. Despido indirecto, que vengo yo y le digo, Lic Giselle, usted no va a entrar porque por órdenes del representante legal usted ya no va a ingresar a su trabajo, o hago una reducción de salarios, o hago algún acto que vulnere los principios o la dignidad de la Lic Giselle. Y está el despido de derecho, que es únicamente autorizado por el juez de lo laboral. En el caso del directivo sindical, el único despido que se puede aplicar es el despido de derecho. Es decir, que bajo ninguna circunstancia, aunque le haya pegado a mi hijo, lo haya lesionado, yo no lo puedo despedir directamente y decirles, andate, estás despedido. Tengo que irle a pedir al juez de lo laboral, previo el proceso, que autorice la desvinculación de nuestra relación de trabajo. Directivo sindical. Mujer embarazada. Le haya pegado a mi hijo, me lo haya lesionado, me haya matado a mi hijo, yo no puedo despedir a esta trabajadora. Laboralmente yo no la puedo tocar. Si ella lesionó, mató y le hizo algo en contra de mi hijo, yo le puedo, sí, puede tener una consecuencia penal, pero no laboral. Por el artículo 42 de la Constitución, Derecho de Conservación del Empleo. Y esto lo relacionan con el artículo 113 del Código de Trabajo, que nos dice: ningún despido de hecho de derecho surtirá efecto hasta que después de la estabilidad laboral de la trabajadora, hasta que pasen las 16 semanas y ahora los 6 meses. Esto ténganlo claro, una mujer embarazada, hay empresas que hacen firmar de que tiene prohibido estar embarazada y que si está embarazada se dará la terminación de contrato sin responsabilidad para las partes. Aunque le hagan firmar eso, es letra muerta, porque no puede despedirse nunca, no se puede dar una ruptura de esa relación de trabajo porque tiene doble protección, doble fuero. Ella no puede ser despedida hasta que ya pasen el periodo en el que goza estabilidad laboral. Las niñas, niños y adolescentes regulados en el artículo 114 y siguientes no pueden ser utilizados para labores peligrosas o insalubres. Los bares, se entiende que todo trabajo en el bar para un niño, eso es una labor peligrosa. La jornada es de 6 horas, el contrato debe de estar por escrito y el empleador debe de llevar siempre un registro. Bueno, hasta aquí mi ponencia. Yo creo que me pasé de tiempo. Creo que les hice un mega resumen y los ataqué con mucha información, pero si tienen alguna duda, por favor háganmela saber. Si quieren, ahorita, Giselle, habilitamos el micrófono de los estudiantes para que puedan ellos intervenir, y si no, igual yo siempre voy a quedar a sus órdenes. La Giselle tiene mi correo, ustedes directamente me pueden escribir y yo con mucho gusto les puedo contestar. Ok, muchas gracias, licenciada. Y bueno, ya tenemos listo entonces, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, tienen alguna duda, las presentaciones, la licenciada espero que nos haga el favor de poder enviarlas para poder compartirlas con ustedes. De igual forma, hacer la pequeña aclaración porque las terminaciones de los contratos con o sin responsabilidad del trabajador y del patrono es un tema que vamos a ver después del parcial, que es la otra semana. Entonces, ahí ya hicimos como una introducción al tema y me agrada mucho que lo haya hecho para que así ellos ya vayan preparándose con estos temas. Y pues bueno, le agradezco mucho, licenciada. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, pues podemos aprovechar este momento para poder hacerlo, porque no le quiero quitar mucho tiempo. Yo sé que usted pasa un poco ocupada ahí, pero de igual forma, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues con todo gusto. E igual, ya que lo menciona ella, le voy a compartir el correo de ella para que cualquier cosa ustedes se puedan comunicar. Pueden hacerle alguna consulta. Yo ya les compartí también las sentencias de inconstitucionalidad para que ustedes las pueden tener ahí por si les puede servir en algún momento más adelante, en algún proceso, pues ustedes ya lo tienen.
Así que bueno, de igual forma la grabación de la sesión la vamos a colocar en la plataforma por si quieren anotar algún artículo, alguna referencia que haya hecho la licenciada, pues ahí va a estar también. Y bueno, creo que entonces nos vamos a quedar hasta acá. Le agradezco muchísimo, licenciada, por su tiempo y por su disposición para poder estar en esta sesión. Yo sé que, como le menciono, yo sé que usted pasa muy ocupada, pero de igual forma agradezco mucho que nos ayude con este proceso de formación, porque como usted lo dijo, todos aprendemos acá. Todos estamos en esta escuela de que aún ya salimos como abogados y todos los días se aprende algo. Cada caso es distinto, cada cosa que nosotros estamos viendo, todo es diferente y nos ayuda a aprender. Y le agradezco mucho la disposición de que usted nos esté ayudando a aprender más todavía. Así que reiterarle el agradecimiento por parte de todos mis estudiantes, de mi parte también, por toda su disposición. Y pues bueno, estamos en contacto. Le agradezco mucho, Bueno, licenciada. muchas gracias y muchas gracias a todos. Ok, perfecto. Me hacen llegar a mí entonces las preguntas y tal vez podemos aprovechar después, le puedo pasar a usted las preguntas, licenciada, para poder responderlas o que tal vez usted me diga, mire, les respondo la pregunta de esta y esa manera y en la próxima clase yo hacerle saber su respuesta. Perfecto. Les agradezco mucho y gracias a todos por su tiempo. Feliz tarde. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias a usted, Cuídese. licenciado. Sí.